El reciente anuncio de Emmanuel Macron sobre su disposición a enviar tropas francesas a Ucrania ha generado polémica. Más allá de las implicaciones internacionales de esta decisión, lo que resalta es la profunda desconexión entre las aspiraciones de Macron en el escenario global y la realidad política y social que enfrenta dentro de Francia. Este anuncio no solo refleja un intento desesperado por proyectar fuerza en el ámbito internacional, sino que también expone las limitaciones de un presidente que carece de legitimidad popular y enfrenta un creciente descontento interno. Desde su reelección en 2022, Macron ha gobernado sin el apoyo mayoritario de la población. Su victoria no fue una expresión de respaldo, sino un rechazo a Marine Le Pen, candidata de la extrema derecha. La crisis de legitimidad de Macron se profundizó en las elecciones legislativas, donde su partido sufrió una pérdida devastadora. Una caída del 22% de los votos en comparación con las elecciones anteriores. Esto se traduce en la pérdida de 76 escaños parlamentarios, quedando con solo 168 diputados. El debilitamiento de su base política ha sido evidente, y las medidas impopulares, como la reforma de las pensiones, solo han intensificado la ira de la población. La aprobación de esta reforma mediante un decreto presidencial, eludiendo el debate parlamentario, desató meses de movilizaciones masivas y huelgas generales. Un movimiento frenado por la burocracia sindical. El auge del movimiento obrero y juvenil. Francia ha sido un epicentro de luchas sociales desde el 2010, con un marcado ascenso de la clase trabajadora y la juventud. Protestas contra la reforma de las pensiones del 2010. Movilización contra la ley El Khomri del 2016. Esta reforma laboral impulsada por Hollande desató huelgas masivas y ocupaciones de fábricas, marcando un momento clave en la organización de la clase trabajadora. Movimiento de los chalecos amarillos. Este movimiento popular fue una respuesta al aumento de los combustibles, pero rápidamente se convirtió en una lucha contra las políticas neoliberales de Macron, combinando demandas económicas y políticas. Huelgas contra la reforma de las pensiones del 2019. Estos paros indefinidos paralizaron sectores clave como el transporte y las refinerías. Resistencia juvenil contra la precariedad en el 2021. Las manifestaciones lideradas por estudiantes y jóvenes trabajadores denunciaron la falta de oportunidades y las condiciones laborales precarias. Protestas masivas contra la reforma de las pensiones en el 2023. Este movimiento marcó un punto álgido, con huelgas, ocupaciones y enfrentamientos directos con la policía. Movilizaciones recientes contra el genocidio en Gaza. La juventud ha liderado protestas masivas en solidaridad con Palestina, enfrentándose a la represión policial y la criminalización de las movilizaciones. Estas luchas han demostrado que Francia no solo enfrenta una crisis política, sino también una agudización de la lucha de clases. Una jugada desesperada en el escenario internacional. En este contexto, el anuncio de Macron sobre Ucrania es un intento de desviar la atención de sus problemas domésticos. Francia, como miembro de la OTAN, ya ha respaldado a Ucrania con armamento, pero la idea de enviar tropas representa una escalada peligrosa que podría tener consecuencias imprevisibles. Riesgos internos. El proletariado francés como amenaza. La decisión de enviar tropas a Ucrania podría ser la chispa que encienda un amplio movimiento de masas contra Macron, no solo por las implicaciones económicas de financiar una guerra, sino también por el rechazo a una intervención que no tiene respaldo popular. En un país donde la clase trabajadora y la juventud ya han demostrado una capacidad impresionante de organización y lucha, una guerra podría convertirse en el catalizador de un movimiento revolucionario. La amenaza para Macron no será Putin, sino el proletariado francés. El anuncio de Macron no solo muestra la desconexión de un presidente debilitado, sino que también subraya las tensiones internas de un sistema político que enfrenta una creciente resistencia popular. Si decide avanzar con esta política, podría desencadenar un movimiento social de proporciones históricas. ¿Por qué Macron insiste en Ucrania? La insistencia de Macron en enviar tropas a Ucrania refleja no solo su alineamiento con la OTAN y los intereses imperialistas occidentales, sino también su necesidad de proyectar un liderazgo que compense su debilidad interna. Sin embargo, esta estrategia tiene serias limitaciones. Desgaste económico y político interno. Francia ya enfrenta una desaceleración económica y un clima de inestabilidad social. Financiar una intervención militar directa en Ucrania aumentaría las tensiones con una población que siente el peso de la inflación y los recortes sociales. Ausencia de apoyo popular. Según encuestas recientes, una mayoría de franceses no está a favor de una escalada militar directa en Ucrania. Este descontento podría alimentar nuevas movilizaciones, especialmente en un contexto donde las protestas contra la reforma de las pensiones aún están frescas en la memoria colectiva. Fortalecimiento de la polarización política.
En un momento en que la ultraderecha y la izquierda están en ascenso, una decisión tan polémica podría acelerar el colapso del centro político que Macron representa. Implicaciones revolucionarias. La historia reciente de Francia demuestra que la clase trabajadora y la juventud no han dejado de luchar. Desde las huelgas indefinidas en sectores estratégicos hasta las movilizaciones masivas contra el genocidio en Gaza, el proletariado francés ha mostrado una capacidad impresionante para organizarse y resistir. Si Macron decide enviar tropas a Ucrania, es probable que esto se convierta en el detonante de un movimiento de masas aún mayor, con el potencial de transformarse en una revolución social que no solo desafíe al gobierno de Macron, sino que ponga en jaque al sistema capitalista en Francia. Si esta chispa se extiende, las huelgas y movilizaciones masivas podrían evolucionar hacia formas superiores de lucha, como la ocupación de fábricas, la formación de comités de trabajadores y asambleas populares que desafíen directamente al poder estatal burgués. Un levantamiento de esta magnitud no se detendría en las fronteras francesas. La debilidad del capitalismo europeo, enfrentado a crisis económicas y tensiones sociales similares en países como Alemania, Italia o España, amplificaría el impacto de una revolución en Francia ya que hay mucho combustible acumulado. El colapso del régimen de Macron podría convertirse en el catalizador de una ola revolucionaria que sacuda los cimientos de la Unión Europea, cuestionando no solo su arquitectura económica, sino también la hegemonía de la OTAN y el imperialismo occidental. En este escenario, la lucha contra la guerra en Ucrania no sería solo una batalla contra el militarismo de Macron, sino también una oportunidad histórica para que el proletariado francés lidere un proceso revolucionario que pueda inspirar a las masas trabajadoras de toda Europa. La posibilidad de poner fin al dominio del capital y avanzar hacia una Europa socialista sería un horizonte real, marcado por la necesidad urgente de romper con el sistema capitalista. Si Macron persiste en su política belicista, no enfrentará únicamente el rechazo interno, despertará una fuerza revolucionaria que podría transformar Francia en el epicentro de un terremoto político con repercusiones globales.